Esta es la siguiente parte. El título de este tema es La promesa, la bendición y las simientes de Abraham. Como lo veíamos en temas pasados, Cristo ya vino a sellar la profecía y a restaurar a Israel que estaba perdido. Cristo ya dio cumplimiento a la promesa dada a Israel, a sus hijos y a los que estaban lejos, a todos a quienes Dios llame. Dice en Hechos capítulo 2, verso 39, porque para vosotros es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos? Efesios capítulo 2, versos 11 al 12 nos dice que son los gentiles. Dice vosotros, los gentiles, dice en aquel tiempo estaban sin Cristo, estaban lejos de Cristo y estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Estaban lejos de los pactos, sin esperanza, y estaban lejos de Dios o sin Dios en el mundo. Ustedes, los gentiles, son los que estaban lejos, y ahí dice de que estaban lejos de ser pueblo de Dios, ciudadanos de Israel. El verso 13 dice, pero ahora en Cristo, ustedes, los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, ahí está otra vez, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El verso 17 dice, Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Ahí está quiénes son los que estaban lejos y quiénes son los que estaban cerca. Quiénes son los que estaban lejos y que Dios llamare, como lo dice en Hechos 2:39. Para vosotros, Israel, que son los que estaban cerca, y para todos los gentiles, que son los que estaban lejos, para todos es la promesa. Los gentiles que nos hemos convertido al Dios de Israel, ya no estamos lejos, porque fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y hemos sido hechos cercanos, dice ahí a qué, a ser ciudadanos del pueblo de Dios que es Israel, reconciliándonos con Dios a los dos, a ambos, a israelitas y gentiles, reconciliándonos a ambos pueblos con Dios en un mismo cuerpo, haciendo un solo pueblo de los dos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Todo esto es lo que dicen los versos siguientes de Efesios 2, en los versos 14 y 15. Aboliendo en su carne las enemistades que había desde el tiempo de Cristo por la ley de los judíos, que es la ley que tiene mandamientos expresados en ordenanzas de hombres, mandamientos que estaban desde que Cristo estuvo en la tierra. Esos mandamientos causan enemistad con Dios. Aquí no se trata de la enemistad que hay entre judíos y gentiles. El verso 16 dice que se trata de reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. La reconciliación de judíos y gentiles no se trata de que se lleven bien judíos y gentiles. Ahí dice que Cristo, mediante la cruz, nos reconcilió con Dios. No dice que nos reconcilió entre nosotros. La reconciliación no es entre judíos y gentiles. La reconciliación es reconciliar a judíos y gentiles con Dios, porque se trata de que a ambos nos acepte Dios. No se trata de que los judíos acepten a los gentiles, ni de que los gentiles acepten a los judíos. Repito, se trata de que Dios nos acepte a ambos. Por lo tanto, es reconciliarnos a ambos con Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo mediante la cruz. Si no estás reconciliado con Dios, no puedes ser pueblo de Dios. Y después de tanta desobediencia, rebeldía e idolatría del Israel judío, ya no solo los gentiles
necesitaban ser reconciliados con Dios, sino que ellos también. Y repito, Cristo reconcilió a ambos en un mismo cuerpo, haciendo un solo pueblo de los dos, y los reconcilió con su sacrificio mediante la cruz, como dice ahí. El verso 17 ya lo leímos. Cristo vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos, que eran los gentiles, y a los que estaban cerca, que son los israelitas judíos. Verso 18, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, israelitas y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y siendo esto así, nosotros, los que éramos gentiles, ya no somos extranjeros, ni advenedizos, ya no somos residentes extranjeros en el pueblo de Dios, sino que ahora somos conciudadanos nativos del mismo pueblo, de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué hermoso es esto. Y esto es lo que dice en el verso 19. El mismo Caifás dijo algo de esto profetizando a través del Espíritu Santo sin que él mismo lo supiera. Esto está en Juan, en el capítulo 11, en los versos 49 al 51. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Repito, dice, esto no lo dijo por sí mismo. Él profetizó sin darse cuenta él mismo. Profetizó que Cristo había de morir por la nación. Y dice el verso 52, y no solamente por la nación, sino que también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahí está otra vez lo que vino a hacer Cristo mediante la cruz, con su sacrificio que ya hizo. Eso ya sucedió. Con su sacrificio en el madero, se abre la puerta a los gentiles para entrar al pueblo de Dios y con eso reconcilia con Dios a ambos pueblos, a judíos y gentiles. Los reconcilia con Dios y de los dos hace un solo pueblo, hace un nuevo hombre. Este es el nuevo hombre del que habla Efesios. Y así los gentiles que estábamos lejos y los israelitas que estaban cerca, por medio de Cristo, es por medio de quien alcanzamos la bendición de ser pueblo de Dios e hijos de Dios. Porque es en la simiente de Abraham, que es Cristo, es en la que serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. E hijos de Abraham no son los que nacen o descienden de él según la carne. Hijos de Abraham son todos los de fe. Dicen Romanos en el capítulo 9, en los versos 7 y 8, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los que son hijos según la promesa son los que son contados como descendientes de Abraham. Y Gálatas en el capítulo 3, en el verso 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No dice que los que nacen de la descendencia de Abraham, según la carne, son los hijos de Abraham. Los que son los hijos de Abraham son los que son de fe. Pero no olvidemos que la fe no son palabras. La fe no es solo decir, yo soy de fe y por fe soy hijo de Abraham. No, estas son palabras, esto no es fe. Lo invitamos a que vea el estudio de qué es la fe que ya se encuentra en nuestro canal. Con esto tenemos
que los hijos, según la promesa, son contados como descendientes de Abraham. Y los que son de fe, igual, son los hijos de Abraham. Pero repito, no olvidemos qué es la fe, porque la fe no es solo decir las palabras, soy hijo de Abraham porque tengo fe. Eso no es la fe. Y ahí está la promesa. Esa es la promesa, ser contado como descendiente e hijo de Dios. Y si dice que todas las naciones serán benditas en la simiente de Abraham, esto incluye a las familias y naciones de las 12 tribus de Israel junto con todos los demás. Porque hay que recordar que en los tiempos de Abraham no había 12 tribus. Y hay que recordar que Abraham era gentil antes de ser llamado el hebreo. Y en su simiente, en una simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones y las familias de la tierra. Esto lo puede revisar en Hechos capítulo 3, verso 25, en Génesis 22, 18, en el capítulo 26, verso 4, y en Gálatas 3, 16. Ahí dice, a Abraham le fueron hechas las promesas. No fue una sola promesa, fueron las promesas. Dice, y a su simiente. En cuanto a simientes, sí habla solo de una. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas. Dice, a tu simiente, la cual es Cristo. No en la simiente de los judíos, no en la simiente de los israelitas, no en la simiente de Jacob, no en la simiente de Ismael, en la simiente de Cristo. Ismael sí es hijo de Abraham, según la carne. Repito, por eso dice en la simiente, no dice en las simientes, porque Abraham sí tuvo más simientes, pero solo en una simiente de las de Abraham es en la que se alcanza la bendición de la promesa. Y es en la simiente de Cristo, quien según la carne es simiente de Abraham, esta es en la simiente que se alcanza la promesa de la bendición. Donde uno, la promesa es que bendeciría a todas las familias de la tierra. Y dos, la bendición es ser hechos hijos de Dios y que Dios sea nuestro Dios. Esa es la bendición. Y la promesa es que se bendeciría a todas las familias de la tierra. Los judíos sí pueden ser linaje o simiente de Abraham físicamente, y los israelitas también. Incluso los hijos de Ismael también son físicamente simiente de Abraham, pero no por ser físicamente descendientes de Abraham, son hijos. No los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Ya lo vimos en Romanos, capítulo 9, versos 7 y 8. Y de las promesas, la mejor parte es que Dios sería nuestro Dios. A Abraham se le dice, en Génesis capítulo 17, verso 7, Dios le dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, y dice por pacto perpetuo. Dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versos 8 y 9 dice, y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. La daré por heredad perpetua. Y vuelve a repetir, y seré el Dios de ellos. Esta es de las mejores partes de las bendiciones y las promesas. Y otra parte de las promesas es que Dios les heredaría el mundo entero. Dice Romanos capítulo 4, verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa es que sería heredero del mundo, no solo de Canaán, y sería heredero del mundo por la fe, porque los que son de fe
son los que son contados como hijos y descendencia de Abraham, porque no por ser descendiente de Abraham, según la carne, son los hijos de Dios. Ya lo vimos en Romanos 9, 7 y 8. Y porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Dice en Mateo, en el capítulo 3, en el verso 9, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Por todos los que creían y que aún creen hoy que se trata de un linaje de sangre, precisamente por esto, Juan el Bautista les dice esto: Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y como lo veíamos en el tema pasado, en Juan capítulo 8, verso 39, ser hijos de Abraham es hacer las obras de Abraham. Ser hijo de Abraham es actuar como él, es ser como él, es ser figura de él. Y Abraham es el padre de la fe. Por eso, también tener fe es ser hijo de Abraham, porque los que son de fe, estos son contados como hijos y como descendencia de Abraham. Todo se conecta, y todo esto ya lo vimos en Gálatas capítulo 3, verso 7 y en Romanos 9, 7 y 8. Si tú haces las obras de Abraham igual que Abraham, con la fe puesta en Dios, eso es tener fe. Pero es hacer obras, la fe son obras. Y eso es lo que te hace hijo de Abraham, hacer las mismas obras que él con la misma fe de él. Y eso es seguir las pisadas de la fe de Abraham. Y sabemos cuáles fueron las obras de Abraham cuando Dios le dijo, deja tu parentela, sal de tu tierra. Cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo que más amas en sacrificio. Sabemos cuáles fueron sus obras de Abraham, y que se circuncidó cuando Dios le dijo, circuncida la carne de tu prepucio. Estas son las obras de Abraham. Esta es la fe de Abraham. Y es lo que nosotros debemos hacer si queremos seguir las pisadas de la fe de Abraham. Es lo que debemos hacer si queremos ser hijos, descendencia de Abraham. Repito, si decimos que somos de fe y que por eso somos descendencia de Abraham, estas son las obras que debemos hacer. Tristemente, no solo hoy no ofrecerían a sus hijos en sacrificio como Abraham, ni siquiera quieren circuncidarse, para lo que inventan excusas y manipulan la escritura. Y no solo no quieren dejar a su parentela, ni siquiera quieren dejar a su religión, a su creencia o a su iglesia que tanto quieren, pero que está desviada de la verdad. Pero no nos desviemos del tema. Si los judíos israelitas que tienen la ley, si fueran solo ellos los herederos de las promesas y las bendiciones, de nada serviría la fe. Y siendo así, sería anulada la promesa de que todas las naciones y familias de la tierra serían bendecidas en Abraham. Y es lo que dice el verso siguiente, de dónde está la promesa de que serían herederos del mundo. Esto lo leímos en Romanos capítulo 4 en el verso 13. En el verso 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Por lo tanto, para que no se anule la promesa, tiene que ser por fe, para que sea por gracia. Siendo así, la promesa no se anula, por el contrario, siendo así, la promesa es firme para toda su descendencia, que son los que son de fe, no solo para su descendencia judía o israelita, que son los que son de la ley. Dice el verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente
para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Hermosas palabras, y todo se conecta y se abre, se esclarece el entendimiento. La promesa es para toda su descendencia, no solo para los que son de la ley, que son los judíos israelitas, sino también para la descendencia de los que son de la fe de Abraham, porque los hijos de Abraham son los que son de fe. Su descendencia son sus hijos de la fe, no sus hijos según la carne, ya lo vimos. Y se trata de la fe de Abraham, no se trata de ninguna otra fe. Gálatas 3:19 nos dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones o de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que serían bendecidas todas las naciones y todas las familias de la tierra. ¿A quién se le hizo esa promesa? A Abraham, pero a una simiente de Abraham, no a todas. A través de Cristo serían benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Y siendo Cristo simiente de Abraham, así se cumplía la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en su simiente, que es Cristo, serían bendecidas todas las naciones y familias de la tierra. Por eso, todos los que creen y tienen fe en Cristo son hechos hijos de Dios. Dice el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Yeshua. Esta es la bendición. Es la mejor parte de las bendiciones de las promesas, ser hechos hijos de Dios y que Dios sea nuestro Dios, como lo vimos en Génesis 17:7. Repito, estas son las mejores partes de las bendiciones de las promesas que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, que es Cristo, todas las naciones y todas las familias de la tierra serán bendecidas, siendo hechos hijos de Dios y haciendo que Dios sea nuestro Dios. Y añádale ser herederos del mundo, como también lo vimos en Romanos 4:13. Las promesas y las bendiciones se cumplen. Si crees y tienes fe en Cristo, quien es la simiente de Abraham, recibes la bendición de ser hecho hijo de Dios, con lo que Dios pasa a ser tu Dios. Y así es como Dios cumple su promesa. Como dice en Juan en el capítulo 1, en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y también recibirán por heredad el mundo. ¿Cómo se es de la simiente de Abraham, que es Cristo? Aquí mismo en Gálatas 3, que es el que estábamos viendo, nos lo dice. En los versos 27 al 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Yeshua. Ahí está, todos los que son bautizados en el nombre de Cristo. Esto para todos aquellos que menosprecian hoy el bautismo en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, si somos bautizados de Cristo, estamos revestidos. Todos los que han sido bautizados en el nombre de Cristo están revestidos de Cristo y son uno en Cristo. Así es como se es de la simiente de Abraham, que es Cristo. Así es como somos uno con Cristo. Dice el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Ve cómo se va abriendo todo este entendimiento?
Si ustedes, sean del linaje que sean, tengan el ADN que tengan, hayan nacido de quien hayan nacido, tengan los padres biológicos que tengan la sangre que sea dentro de ustedes, sean de la nación que sea y del pueblo que sea, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean varones o sean hembras. Si ustedes son de Cristo porque creen en Él y tienen fe en Él, si son uno en Cristo, sin distinción, linaje de Abraham son. Y si son linaje de Abraham, son herederos del mundo según la promesa. Y como ya lo vimos, está en las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y si nos regresamos aquí en Gálatas 3, al verso 21, dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Que quede claro, la ley no es contraria a las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y el verso 22 dice que la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Cristo, fuera dada a los que creen en Cristo, y fuera dada sin distinción de linajes, ni de tribus, ni de lenguas, e incluso ni de sexo. Con este tema terminamos, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.